Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que es importante y es necesario poder cumplir espacios de discusión sobre estos temas que muchas veces aparecen. No sé si se escucha, si hablo sin micrófono. Que aparecen construidos por ahí por los medios, también por muchos sectores sociales de una manera simplista. Entonces la necesidad de poder aportar a la discusión y al conocimiento sobre esos temas, sobre todo pensando siempre en intervención, en políticas públicas para abordar los fenómenos. Yo soy parte de la Cátedra de Criminología de la Facultad de Derecho y venimos estudiando y trabajando estos temas hace muchos años. Pasamos también en un momento por una experiencia de gestión y más o menos a partir del año 2008 empezamos a estudiar violencia altamente lesiva en la ciudad de Santa Fe. En ese momento la ciudad de Santa Fe tenía una tasa de homicidio muy superior a la ciudad de Rosario. La ciudad de Rosario históricamente tenía una tasa de homicidio baja, por debajo de la media nacional, y eso empieza a cambiar a partir del 2007. Una de las cosas que sucede es que la tasa de homicidio crece en forma exponencial. Entonces, una tasa de 9 cada 100.000 para el año 2007 pasa, de acuerdo a cifras publicadas en medios gráficos, porque no podemos acceder a la información oficial sobre la tasa de homicidio, pasa al 21 cada 100.000 habitantes. O sea, una tasa que en muy poco tiempo aumenta en forma exponencial. Otra de las cosas que también sucede es que los muertos cruzan los bulevares. Entonces, esta situación de violencia altamente lesiva venía sucediendo en la ciudad de Rosario de una manera muy preocupante y creciente, pero aparece como una preocupación, como una mayor preocupación en la agenda pública cuando suceden hechos en lugares que no estaban acostumbrados a suceder. Cruzan los bulevares. O aparecen también víctimas no habituales, ¿sí? Aparecen víctimas en donde aparecen organizaciones por detrás que también permiten colocar el tema más en agenda. No era una cosa que ya venía sucediendo. Y además también aparecen algunas ejecuciones medias espectaculares en la ciudad que hace que también tome una repercusión mayor y a nivel nacional y demás. Lo que nosotros encontramos, a mí me gustaría por ahí colocar 3 temas para la discusión y después en todo caso ver el debate. Por un lado es la caracterización de las dinámicas de homicidio en la ciudad. Y un poco problematizar la idea de guerra, narco, Rosario, problematizar la idea de violencia, narcotráfico, unión, violencia altamente lesiva. ¿Sí? Hay de eso, pero hay que ver cómo, de qué manera y demás. Y eso me parece que está en el marco de una transformación en el mercado de drogas ilegales regional, y que esa transformación repercute en la ciudad de Rosario y que eso también está relacionado con políticas públicas. Entonces, ¿qué se hizo desde Santa Fe para abordar esto? ¿Por qué se generan estos años del crecimiento de la violencia altamente lesiva? Pensar también el rol del Poder Ejecutivo, pero también el rol de la justicia sobre esos temas. Entonces, en el primer tema, con respecto a la caracterización de la violencia altamente lesiva en Rosario, primero que hay que decir es que la violencia está desigualmente distribuida. ¿Sí? La victimización altamente lesiva en Rosario está desigualmente distribuida. Se concentra en algunos lugares de la ciudad. Esto tiene que ver con barrios de sectores populares. Que además de excepcional la violencia en contexto de robo, sino que aparece en otro tipo de dinámicas. Otra de las características es que en su mayoría sus protagonistas son jóvenes varones de sectores populares, 15, 16 a 20 de edad. Empiezan a aparecer algunas víctimas más jóvenes y empiezan a aparecer algunas mujeres también como protagonistas de estas situaciones, pero en un lugar mucho más minoritario, y aparece todavía un rol mucho más tradicional de la mujer participando en estas actividades. Cuando uno intenta explicar esto, lo que nosotros encontramos era que tenía que ver con formas de construir identidad y prestigio en estos contextos. Entonces, la identidad en el sentido de todas las cosas que hacemos, ¿qué es lo que más habla de nosotros? ¿Sí? Nosotros hacemos muchas cosas en nuestra vida, de todas esas cosas que hacemos, ¿qué es lo que más nos identifica? Lo cierto es que los materiales para construir identidad no aparecen distribuidos de manera equitativa en la sociedad, o no son atractivos los
materiales que aparecen para construir identidad, ¿sí? Los materiales más tradicionales, escuela, trabajo. Y entonces aparecen otros materiales o más accesibles o que son más atractivos, que generan mayor prestigio. O sea, construir identidad alrededor de utilizar un arma de fuego, de estar en la esquina, de tirar tiros, aparece por momentos como más atractivo que construir identidad a partir de las opciones laborales presentes, disponibles para estos jóvenes. Pero ahí no es que no aparezca una oportunidad legal, sino que aparece una oportunidad que es mucho menos atractiva frente a otras oportunidades. Tiene que ver a su vez también con una fuerte circulación de armas de fuego, que también se acrecienta, y tiene que ver también con el rol de la justicia y la investigación de estos casos. Porque nosotros tenemos también en Rosario que pareciera revertirse con algunos criterios de investigación con una baja tasa de esclarecimiento de los homicidios. Entonces, una gran masa de los homicidios de la ciudad de Rosario tiene que ver más con estas lógicas de construir identidad, prestigio, vínculo, poder, en contextos de inclusión y exclusión por parte de jóvenes, de sectores populares que hacen muchas otras cosas más además de andar a la esquina. Más allá de que aparecen mostrados muchas veces en los medios como si fuera lo único que hacen, o aparecen visibilizados en los medios a través de la crónica policial, lo que hacen es citar esta identidad. Entonces, más allá de que yo haga muchas cosas, mi identidad queda fija a partir de ser el tiro del barco. Entonces, como un entramado bastante complejo. Por otra parte, también hay homicidios que están relacionados a los contextos del mercado de drogas ilegales, pero ahí me parece que lo que hay que prestar atención es que no se trata tampoco de una violencia meramente, una violencia instrumental de disputa territorial en el mercado, sino también tiene que ver con construcción de prestigio en esos contextos, sistema de lealtades, construcción de poder. Y además lo que aparece frecuentemente en los barrios donde nosotros trabajamos, de vecinos y de jóvenes, que en un cierto momento algunos grupos vinculados a estas actividades regulan la violencia en el barrio. Que a veces una intervención policial más realizada, que genera mayor conflicto entre diferentes grupos, acrecienta la violencia por momentos. Y que por momentos, cuando la cosa está tranquila, el propio grupo consolidado regula de alguna forma la violencia altamente lesiva en el barrio. Entonces, para no plantear una cuestión tan lineal entre narcotráfico y violencia, sino hay que ver cómo, qué sentido, de qué manera se da, en qué momento, sobre todo también para pensar políticas públicas. Otra de las cosas que me parece importante destacar es, para pensar el narcotráfico, entre comillas, en el Rosario, es cómo se ha cambiado y cómo se ha transformado a partir de la década del 90. La forma de, o sea, que ha habido cambios en la forma de producir y comercializar sobre todo la cocaína. Lo que pasó, no solo en Rosario, sino también en otras ciudades grandes, de Buenos Aires, algo de Córdoba, es que lo que antes se producía, o sea, el procesamiento químico de la cocaína, que antes se hacía en sus países de orígenes, a partir de una previsión de los precursores químicos, esto es una investigación que hace una región que se llama Intercambio, que intenta investigar la aparición del Paco en la provincia de Buenos Aires, pero que permite para pensar el cambio en el mercado de drogas ilegales de Rosario. Lo que aparece es que esas grandes cantidades que antes se producían en Bolivia, Perú, en sus lugares de orígenes, empiezan, una parte de esa producción que tiene que ver con el procesamiento químico de la cocaína, comienza a producirse en Argentina y en menor medida en Uruguay. Entonces son las famosas posibles, ¿sí? Que hay de diferentes características. Hay algunas muy precarias, que es más un clan familiar, que comienza a consolidarse a través de eso, y después hay algunas más sofisticadas. ¿Y eso qué hace? Hace que se territorialice. Primero que se agrega valor, porque hay una parte de la producción que se realiza acá. Por otro lado, se territorializa. Eso también genera disputas y demás. Y lo que genera también es mucha mayor cantidad de sustancia disponible, que genera también cocaína. Acompañado a un consumo que también se ha extendido y que eso recorre todas las clases sociales. En todo caso, los sectores populares son los que más sufren porque tienen la cocina en sus barrios, pero un consumo extendido en todas las clases sociales. Eso genera cambios también en la forma de comercializar en la ciudad. Por eso que es un proceso
largo, de mucho tiempo, que te permite dar clave en la interpretación de lo que está pasando ahora. Esa territorialización de una etapa de la comercialización y después de la producción y de la comercialización. Lo que aparece también después en algunos lugares aparece esta comercialización un poco más estable. Y entonces ahí aparecen oportunidades delictivas novedosas para jóvenes de sectores populares. Entonces algunos ladrones viejos de Rosario te dicen, bueno, ya no hay chorro, porque ahora todos quieren ser soldaditos de... En realidad eso también es más complejo, pero sí aparecen oportunidades de trabajo ilegales que comienzan a competir también dentro de la forma más tradicional del mundo del delito. Pero esa oportunidad ilegal que compite con otras más tradicionales del mundo del delito tampoco permite construir prestigio del todo. O sea, a muchos de los jóvenes con los que nosotros trabajamos plantean, mirá, ese es un gil, trabaja como soldadito de... ¿Por qué? Porque hay un criminólogo italiano, Ruggero, que dice lo más triste de la economía ilegal es que se parece mucho a la economía legal. Entonces también a los puestos que acceden estos jóvenes son también a los puestos más explotados, más organizados, más peligrosos, más visibles. Entonces, complejizándose un poco la mirada acerca de las dinámicas de la violencia y del mercado de drogas en Rosario, lo que aparece nuevamente es la política pública, ¿no? Entonces nosotros lo que trabajamos mucho, y también por eso pensando en el derecho a la seguridad y pensando también en todos los operativos que se han dado en los últimos tiempos en Rosario, con la ocupación de las fuerzas federales, como para pensar políticas públicas, para complejizar la discusión, lo que nosotros planteamos desde la cátedra es que estos sectores aparecen como sobrecriminalizados por la forma de que funciona el sistema penal, de seleccionar siempre los eslabones más débiles de la cadena. Entonces, un sistema penal sumamente selectivo, hace jóvenes, varones de sectores populares, pero además una fuerza policial que participa del negocio, participa de diferentes estratos del mercado ilegal, que genera también esa mayor sobrecriminalización. Y por otro lado son los más desprotegidos. Y por eso es interesante pensar un derecho a la seguridad que sea equitativo para todos. Porque el vecino de un barrio quiere tener el mismo servicio policial que el del centro de la ciudad. En algunos de los barrios donde nosotros estamos, que no lo voy a nombrar para no seguir estigmatizándolo, lo que aparecía previa ocupación de las fuerzas federales es que no había servicio policial en el barrio. Había una subcomisaría que se mantenía mayormente, la mayoría del tiempo, sin funcionamiento, con presos dentro de la subcomisaría. Muy pocos operativos grandes dentro del barrio, los vecinos viejos del barrio tampoco lo recuerdan. Es un barrio que tiene determinadas características, a diferencia de otro barrio donde hay mucha más circulación. Es un barrio que tiene mucha más circulación de la ciudad y aparece otra relación con el patrullaje, con la fuerza policial. Y aparece ya hace un mes esta ocupación de las fuerzas federales. Que esto es analizado de forma paradójica por la gente del barrio, porque por un lado plantean esta cuestión del derecho, o sea, del servicio policial que aparece por primera vez en el barrio, pero también aparece de una manera muy opresiva. Y aparece de una manera también sobrecriminalizada. Entonces te dicen, muchos de los pibes están guardados, no salen a la calle, no están en la esquina. Muchos vecinos no pueden ir a trabajar en moto porque hay operativo de moto, entonces tienen que ir a trabajar. O sea, genera todo un cambio en la rutina del barrio complicado. Y sobre todo además si pensamos que la política de seguridad es exclusivamente eso. Entonces me parece que, y no se piensan también otras políticas de seguridad que no tienen que ver únicamente con políticas de seguridad, con elementos del sistema penal, sino que tienen que ver con políticas de seguridad, con elementos de inclusión sociocultural. Y ahí no estoy hablando de políticas universales de inclusión, ¿no? Sino que estoy hablando de políticas de seguridad con elementos de poder comprender el fenómeno del delito, con fuertes elementos de inclusión. Digo, la idea de poder disputar identidades teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno con el que transitan estos jóvenes, que en definitiva son
peor la pasan, porque son víctimas y victimarias de estas situaciones de violencia altamente lesiva. Entonces me parece un poco poner la discusión sobre eso, que complejizar la mirada sobre las políticas más penales, con elementos más de la agencia del sistema penal, pensar políticas de seguridad, que muchas agrupaciones lo vienen haciendo, pero también pensar de políticas del Estado para disputar estas identidades. Y en este sentido lo que me parece es que lo que ha habido en Argentina es tibios avances y retrocesos. En el pensar en el gobierno político de la seguridad, ha habido algunas experiencias de avance en ese gobierno, pero después como una gran deuda pendiente de poder discutir una reforma en serio de las fuerzas policiales, de las fuerzas santafesinas entre ellas, y de pensar un gobierno político de la seguridad que te permita pensar políticas que no tengan que ver únicamente con las políticas más penales, o con las políticas más que utilizan el sistema penal. Y en el caso de utilizar el sistema penal, lo que aparece, lo que me parece que también es importante, es poder construir información. Por eso me parece interesante el papel que está jugando la Tribunal en Rosario, y que eso también generó diferencia en la forma de tratar estos temas, poder construir información propia para direccionar esa política criminal. ¿Sí? Entonces, para que esa política criminal no vaya hacia los eslabones más débiles de la cadena, sino que pueda subir a los eslabones más consolidados y que se plantee una cuestión de regulación de ese mercado. En definitiva, como cualquier otro mercado, que no genere esos efectos dañosos. Bueno, un poco es una idea. Bien.